La tercera autoridad del partido entrando en la cárcel, una imagen de otra década de nuevo epicentro de un terremoto político. Para el Partido Socialista, un bache o un abismo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Santos Cerdán en la cárcel. Una cosa antes de empezar. ¿Sabes que Kit Digital puede ayudar a digitalizar tu negocio? Al final del episodio te cuento cómo lo puedes solicitar. Es el momento de la semana, ya veremos si también del mes. Santos Cerdán, hombre todopoderoso del PSOE, mano derecha de Pedro Sánchez en el partido hasta hace solo 3 semanas, llegando en un furgón de la Guardia Civil a la prisión de Soto del Real. El juez ha decidido que debe esperar juicio en prisión provisional. No está condenado, sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero el magistrado y la fiscalía le quieren encerrado para que no pueda destruir pruebas del caso de corrupción por el que se le investiga. Ahí tenía, dice el juez, cierta jerarquía sobre José Luis Ábalos y Koldo García. 450 es el día incluso. Que no voy a decir, el día que el papel lo sentamos y lo vemos. Vale. 50 necesitas vos, que son la sí, Rioja y coño, que no quiero que hables ustedes, que no se habla. Cuando todavía el PSOE y el gobierno no se habían recuperado del impacto que ha supuesto escuchar a Cerdán en los audios, pidiéndole a Koldo que no hable en voz alta de las comisiones, la imagen de un secretario de organización entre rejas vuelve a sacudir al PSOE y al gobierno. ¿Y ahora qué? ¿Esto cambia algo? Vamos a repasar novedades y claves jurídicas y políticas con mis compañeros Pedro Águeda. Hola, Pedro. Hola. Y Esther Palomera. Hola, Esther. Hola, ¿qué tal estáis? Pedro, empiezo por lo jurídico. Esta medida tan drástica, que es mandar a alguien a prisión provisional cuando se le está todavía investigando, ¿los especialistas en la materia os lo esperabais en este caso? Yo creo que no. Yo al menos no me lo esperaba. Otra cosa es que por lo que hemos visto después, quien sí lo tenía claro, desde antes incluso de que declarara Cerdán, eran tanto el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón como el juez instructor Leopoldo Puente, porque el fiscal leyó la vistilla de después de la declaración, la intervención que traía para pedir la prisión, y el juez tenía redactado al menos el cuerpo de un auto muy minucioso al que después de la declaración de Cerdán seguramente añadió cosas, pero que traía ya perfilado. Pedro, hemos hecho ya varios capítulos sobre esta investigación, pero la última vez que hablamos contigo fue justo el día que salió el informe de la UCO con esas grabaciones tan escandalosas, ¿no? Desde entonces, desde el contenido de ese informe, ¿en la investigación ha cambiado algo que tú consideres especialmente relevante? Lo único que ha trascendido nuevo en la causa es que justo antes de conocerse el informe se produjeron unos registros en los domicilios y en las sedes de las empresas de algunos empresarios, así como en la casa de José Luis Ábalos en Valencia. Y después del informe conocimos el acta de esos registros que redacta la Guardia Civil, es decir, qué se había encontrado en ellos. Se encontró en casa del dueño de Servinavar, la constructora navarra en el epicentro de la trama, un contrato por el que se vendía supuestamente a Santos Cerdán el 45% de las participaciones de esa empresa, y es un contrato privado pues que se firma en 2016, que Cerdán niega que se ejecutara, es decir, que llegara a tener las participaciones de esa empresa nunca, y que durante su declaración en el juzgado ha dicho que fue un arrebato entre el empresario y él, que luego le quitó su mujer de la cabeza ante la posibilidad de que dejara la política en un momento muy adverso para el Partido Socialista en Navarra, con la irrupción de la marca de Podemos allí. De todas formas, ese hallazgo sí que ha condicionado de forma importante la investigación, porque esta empresa es considerada por la Guardia Civil una vía de canalización de las mordidas. Casi apunta a que se creó para poderla pegar a Acciona en concursos en forma de UTE, que Acciona, el poder de Acciona, consiguiera esos concursos y luego, una vez amañados, las mordidas fueran canalizadas hacia los corruptos a través de esa propia empresa Servinavar.
Pedro, ¿qué preguntas siguen sin responder desde que leímos ese informe? O dicho de otra manera, ¿sabemos dónde está el dinero que presuntamente se quedaba Santos Cerdán en este reparto de mordidas? Esa es la pistola humeante de este caso. Digamos que tenemos una base muy detallada, sólida, basada en las grabaciones que se le incautan a Koldo García, pero sigue faltando la prueba. Y la prueba es el dinero. Es cierto que han pasado solo unos días desde que el juez autorizó a la Guardia Civil a investigar las cuentas, los movimientos, el patrimonio de Santos Cerdán, porque antes no se le podía investigar porque estaba aforado y que todavía tenemos que esperar el resultado de un trabajo que seguramente sea muy minucioso, porque la Guardia Civil en su informe ya mencionaba de todos los investigados 310 cuentas en 35 entidades bancarias y las quería analizar desde 2014, donde sitúa el comienzo de la trama, hasta hoy, con lo cual va a ser un trabajo arduo, tedioso, que va a llevar su tiempo, pero que tiene que derivar en encontrar la prueba, que es el dinero de las mordidas, pero que todavía no ha aparecido. Hay un detalle, Pedro, que comentas en una de tus crónicas, y es que el juez está como medio extrañado de que con toda la operativa que parece haber detrás de este caso, ¿no? Adjudicaciones, comisiones en obra pública, a pesar de eso, el dinero que parece circular en esas grabaciones, en los informes, es poco, como que le parecen pocas las cantidades. ¿Cómo interpretamos esto? Eso es muy interesante, Juanlu, porque el juez es bastante cuidadoso y garantista y desarrolla mucho sus argumentos, y aquí establece una hipótesis, y es la siguiente. Él dice: hemos sorprendido a los 3 investigados repartiéndose 550.000 euros en mordidas de unos contratos mucho mayores, el 1% de 550 millones de adjudicaciones a Acciona, y si esto fuera el 1% adjudicado a las mordidas, todavía quedaría por encontrar una parte del dinero que no tenemos demostrado que fuera hacia ellos en alguna parte. Se lo ha llevado Cerdán. Aquí introduce, se lo han llevado otras personas físicas o jurídicas, lo que por otra parte ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Habrá quien quiera ver en esa mención a las personas jurídicas empresas participantes en la trama, o quien quiera ver al Partido Socialista como receptor de esas mordidas en un caso de financiación irregular del que a día de hoy no hay ningún indicio. Pedro, ¿por qué Santos Cerdán sí entra en prisión provisional y Ábalos y Koldo, de los que sabemos muchas cosas, incluso hay ya pruebas sobre cómo pudieron redirigir ese patrimonio o parte de las comisiones, ellos no han entrado en prisión provisional? Pues el juez dice que hay varias diferencias entre ellos. Una es que a Santos Cerdán se le ha empezado a investigar ahora y que contra Koldo y contra Ábalos ya hay una investigación desarrollada que incluye desde su investigación patrimonial hasta la intervención de sus dispositivos móviles y otros electrónicos. Lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de Koldo en febrero de 2024 y que tantos resultados está dando su análisis de aquellos dispositivos, y lo que ocurrió este mes de junio con Ábalos cuando se entró en su casa de Valencia y se le clonó el teléfono móvil. Y dirán, bueno, pero es que a Santos Cerdán la acusación popular que dirige el PP pidió que se le registrara su domicilio y la incautación o clonado de esos dispositivos móviles, y el juez se negó. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Pues no acertamos a entender qué ha cambiado desde entonces. El juez dice que lo ideal hubiera sido registrarle su casa cuando estaba aforado, pero no se le podía precisamente por eso, porque estaba protegido legalmente y no se le podía investigar. Ya, pero en los últimos 10 días entonces, exactamente qué datos nuevos hay, que nosotros conozcamos, ninguno. Pedro, estos días se ha hablado mucho de que Santos Cerdán ha cambiado de abogado, del abogado que ha elegido, de su estrategia de defensa. Pero ¿qué estrategia de defensa le queda a Santos Cerdán si el juez instructor lo tiene tan claro, la Guardia Civil lo tiene tan claro y hasta su partido le da como condenado? La estrategia de Santos Cerdán se presenció durante su declaración ante el juez del Supremo en 2-3 vías. Una de ellas: yo no tengo patrimonio mayor del que tenía cuando me vine a Madrid a tener un cargo en el Partido Socialista y me convertí en diputado. De hecho, tengo 8.000 euros menos según la declaración de bienes en el Congreso, con lo cual, si no me he enriquecido, ¿cómo voy a haber participado? ¿Por qué? ¿Para qué? Si tampoco se lo ha llevado el Partido Socialista. Una cosa que también él deja aclarado durante su declaración. Esa es una línea de defensa. La ausencia de enriquecimiento.
La otra es que él es objetivo político de esta investigación. Ha hablado incluso de cacería política por el papel preeminente que ha tenido en la confección del gobierno progresista, reclamando, consiguiendo alianzas de los partidos nacionalistas, principalmente de Junts y de EH Bildu. Él se llama a sí mismo durante la declaración arquitecto de ese gobierno progresista. Esta línea de defensa no le hizo ningún bien durante la declaración. Los jueces y los fiscales no llevan bien que se les sitúe como cómplices de un acto alejado de la neutralidad, de una confabulación, de una maniobra con fines políticos. Y además dicen que son explicaciones muy vagas y inconsistentes y que fluyen en ese papel de víctima que ha querido darse Santos Cerdán. Y probablemente la elección de Benet Salellas como abogado tenga que ver con esa línea de defensa. Es decir, evidentemente este abogado que tiene experiencia en desmontar pruebas, digamos, prefabricadas, falseadas en otros casos, tenga en su mente esto y enlace con el tercer argumento, que es el de deslegitimar las grabaciones, considerar que están manipuladas, pero esto va a ser difícil. El juez dice que las grabaciones que incriminan a Cerdán se encontraron en casa de Koldo García, que él no las aportó, que se le incautaron de forma sorpresiva, que por supuesto no se le puede atribuir la falsificación de una prueba a los investigadores, a la Guardia Civil, y que incluso el propio Cerdán, dice el juez, ya no es tan contundente durante su declaración en esa denuncia de falsificación, de alteración de la prueba, como dijo, por ejemplo, estando en libertad, que aludió incluso a la inteligencia artificial. Pedro Águeda, compañero, muchas gracias. Gracias a vosotros. Esther Palomera, voy contigo ya para analizar la vertiente política de algo tan traumático como ver al que era tu secretario de organización entrando en la cárcel. En 3 días hay Comité Federal del Partido Socialista. ¿Qué se puede esperar que pase ahí? Pues te diré que en este momento están abiertas todas las posibilidades, que el presidente del gobierno baraja todos los escenarios, que lo que transmite su entorno más cercano es que está tremendamente afectado por el golpe emocional que ha supuesto la entrada en prisión de Santos Cerdán y que en ese sentido depende de lo que hagas con él por la mañana, por la tarde o por la noche, su estado de ánimo cambia. Sí te puedo anticipar que el último mensaje que ha enviado al chat de la Dirección Federal es un mensaje de optimismo, no indica que esté dispuesto a arrojar la toalla en ningún momento y la duda está en si está dispuesto a convocar un congreso extraordinario, si está dispuesto a hacer una consulta plebiscitaria sobre su liderazgo ante la militancia. En todo caso, en lo que sí coinciden todos es en que no hay una decisión o una solución buena para salir de esta crisis que es de grandísima envergadura, ¿no? Por lo tanto, todos los escenarios abiertos y estamos hablando de Pedro Sánchez. Nos puede sorprender el sábado o puede defraudar la expectativa que está puesta en ese comité federal, que en todo caso no va a ser un paseo militar como han sido todos los comités federales que se han celebrado bajo la Secretaría General de Pedro Sánchez. Esther, más allá de la crítica de los antisanchistas, ¿no?, que puedan aprovechar el momento para pedir la dimisión de Sánchez o para pedir elecciones anticipadas, los que sí creen que el proyecto político debe aguantar, ¿proponen algo que no sea tomar medidas contundentes, que es esa frase hecha que no significa nada? ¿Hay algo concreto que crean que se puede hacer? Pues hay gente que piensa de su entorno más cercano, que este es el salto cualitativo que se ha producido en el entorno del presidente del gobierno. Hay gente que piensa que la solución sería la convocatoria de un congreso extraordinario. Un congreso extraordinario que supone unas primarias para optar al liderazgo del partido y en el que están convencidos de que, aun en este escenario crítico, Pedro Sánchez no tendría competencia. Hay quien sostiene también que hay que ir al adelanto electoral. Quiero decir, hay gente de su entorno más cercano que también reclama esas elecciones anticipadas, concretamente algún secretario general en alguna comunidad autónoma. Y bueno, especulaciones hay muchas, pero concreciones pocas. Están en una especie de brainstorming todavía, sabiendo que la decisión la tiene que tomar el presidente del gobierno y que esta probablemente no la tomará hasta el viernes por la tarde, una vez que haga una segunda ronda
de consultas entre los varones territoriales y aquellos referentes del partido con los que suele tener una interlocución habitual y fluida. Esta es la última. Estamos viendo cómo el PP hace acercamientos, coqueteos con los socios parlamentarios del gobierno para ver si puede presentar una moción de censura. ¿Tú ves más opciones de una moción de censura hoy que antes del encarcelamiento de Santos Cerdán? Rotundamente no. Primero, creo que la elección de Miguel Tellado que ha hecho el presidente del Partido Popular para testar la posibilidad de apoyos en los grupos parlamentarios es inadecuada. Tellado es el insultador oficial, ha insultado, ofendido y ajado al nacionalismo vasco y catalán. Si en esas conversaciones ha habido sinceridad, los grupos parlamentarios, especialmente los nacionalistas vascos y catalanes, deberían de haberle dicho a Tellado qué parte de terroristas, golpistas, narcodictadores y toda esa serie de epítetos que se han encadenado sobre el nacionalismo vasco y catalán está dispuesto a retirar el Partido Popular, que no parece que ninguna. Creo sinceramente que el PP ha dinamitado en este mandato todos los puentes que podía haber construido tanto con el Partido Nacionalista Vasco como con Junts, y la respuesta ha sido nítida. Primero, Podemos ha dicho que no tiene nada que hablar con el partido más corrupto de España. Junts le ha dicho que si quiere hablar de algo que se presente en Waterloo. No veo a Feijóo cogiendo un avión camino de Waterloo, y el Partido Nacionalista Vasco tampoco está muy dispuesto. ¿Qué decirte del BNG o de Bildu? Sinceramente no veo posibilidad de una mayoría alternativa a la que hoy, aunque sea pírrica y endeble, tiene Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. Gracias. Gracias a ti. Un saludo. Y antes de marcharnos... Gracias a Kit Digital, empresas como Seba Calzados han digitalizado sus negocios. Con la ayuda del Kit Digital te pone al alcance tecnologías que tienen otras empresas que son más importantes y te ayuda el acceso a esa tecnología. Solicita ya tu bono digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.